Me llamo Rosa Martínez y el día que cumplí 63 años casi se convierte en el último de mi vida. Estábamos celebrando en un restaurante elegante del centro. Daniel, mi hijo, insistió en llevarme a mi lugar favorito. Las luces eran cálidas, la música suave, y por un momento pensé que había hecho bien las cosas en la vida. Mi nuera Valeria estaba frente a mí con una sonrisa impecable, de esas que parecen perfectas en fotos familiares. Brindamos. Daniel levantó su copa y dijo que yo era la mujer más fuerte que conocía. Sentí orgullo, sentí paz, sentí que todo estaba en orden. Fue entonces cuando la mesera se acercó. Era una joven de mirada firme. Se inclinó como si fuera a acomodar los cubiertos y deslizó discretamente un pequeño papel doblado justo debajo de mi copa. Nadie más lo notó. Ni Daniel, ni Valeria. Esperé unos segundos antes de abrirlo debajo de la mesa. No tome ese vino, confíe en mí. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Levanté la vista y la mesera me sostuvo la mirada apenas un segundo. No parecía confundida, no parecía nerviosa, parecía decidida. No dije nada, no pregunté nada, solo esperé el momento. Cuando Daniel volteó para saludar a alguien que conocía en otra mesa, tomé mi copa y la intercambié con la de Valeria con un movimiento natural, casi automático. Nadie se dio cuenta. Brindamos, bebimos. Pasaron 1, 2, 3 minutos. Valeria dejó de sonreír. 5 minutos después, su mano comenzó a temblar sobre la mesa. Dijo que se sentía extraña. Su piel perdió color. Intentó levantarse y no pudo. Daniel entró en pánico. El restaurante quedó en silencio. Yo me quedé sentada, observando, escuchando mi propio corazón golpear en mis oídos. La ambulancia llegó en cuestión de minutos. Mientras se llevaban a mi nuera en camilla, mi hijo me abrazaba sin entender nada. Esa noche entendí que alguien no quería que yo cumpliera 64, pero lo que descubrí después fue aún peor que ese vino. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la copa de vino frente a mí y la nota doblada bajo el cristal. Pero lo que más me perturbaba no era lo que había pasado en el restaurante, sino todo lo que había pasado antes y que yo no quise ver. Mientras esperaba noticias en el hospital, empecé a recordar pequeños detalles que en su momento parecían insignificantes. Valeria siempre había sido atenta. Demasiado atenta ahora que lo pienso. Hace unos meses comenzó a hacer comentarios que parecían inocentes. «Rosa, ¿segura que no te conté esto ya?» O «Qué raro, juraría que ayer hablamos de lo mismo». Lo decía con una sonrisa suave, casi preocupada. Al principio pensé que era yo. Después de todo, tengo 63 años, no soy una niña. A veces repetía historias como cualquiera, pero ella insistía en señalarlo. No delante de todos, no de forma directa, siempre en privado, siempre en tono dulce. Un domingo, durante la comida en mi casa, conté una anécdota sobre un viaje que hice con mi esposo cuando Daniel era pequeño. Daniel sonrió, pero Valeria lo interrumpió con delicadeza. «Rosa, esa historia la contaste la semana pasada». Daniel me miró confundido. «Mamá, ¿segura que ya no me contaste eso?» Recuerdo perfectamente ese momento. Sentí algo extraño en el pecho. No porque me molestara repetir la historia, sino porque de pronto dudé. Intenté recordar si realmente la había contado antes. No estaba segura. Me quedé callada. Cambié de tema. Esa fue la primera vez que sentí una pequeña grieta en mi confianza. Después vinieron los mareos. Nada dramático. Solo una sensación ligera de inestabilidad, como si me levantara demasiado rápido. Lo atribuí al cansancio o a la presión arterial. Valeria fue la primera en reaccionar. «Eso no es normal, Rosa. Deberías revisarte». Me acompañó a la clínica. Se sentó a mi lado mientras el médico hacía preguntas. A veces respondía por mí. «Ha estado un poco olvidadiza», decía con tono preocupado. «A veces parece confundida». Yo la miraba sorprendida. Confundida no era la palabra que habría usado. Cansada tal vez, pero confundida sonaba diferente. Más grave. El médico sugirió análisis rutinarios. Nada alarmante, pero desde ese día, Valeria comenzó a visitarme con más frecuencia. Me llevaba té, me traía sopas caseras, decía que quería ayudarme a mantenerme fuerte. Después de algunas de esas visitas, yo me sentía particularmente agotada. Pensé que era coincidencia. Pensé que estaba exagerando. Nunca imaginé otra explicación.
Una tarde encontré mis llaves en el refrigerador. Me reí de mí misma. Valeria estaba allí cuando las encontré. Me miró con una expresión que no olvidaré. Rosa, eso sí es preocupante. No lo dijo con burla, lo dijo con tristeza, como si estuviera aceptando algo inevitable. Esa noche Daniel me llamó. Mamá, Valeria está un poco inquieta. Dice que te notó diferente hoy. ¿Diferente cómo, hijo? Como distraída, un poco desorientada. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Yo no me sentía desorientada, pero cuando alguien repite algo con suficiente frecuencia, empiezas a mirarte al espejo buscando señales que no estaban allí antes. Comencé a vigilarme. Si olvidaba dónde dejaba el celular, me asustaba. Si repetía una pregunta, me avergonzaba. Empecé a escribir notas para mí misma como prueba de que mi mente seguía funcionando. Valeria sugería pequeñas cosas. Tal vez deberías considerar que Daniel tenga acceso a tus cuentas por si algún día te sientes peor. Es solo prevención. Prevención. Esa palabra se quedó flotando en mi cabeza durante semanas. Un día incluso mencionó residencias para adultos mayores, lugares hermosos donde, según ella, la gente recibía atención especializada. No lo dijo como una propuesta inmediata, sino como una posibilidad futura. Pero la semilla quedó plantada. Y yo comencé a sentirme vulnerable en mi propia casa. Cuando ahora recuerdo esos meses, veo el patrón con claridad. Cada comentario estaba calculado para sembrar duda. Cada gesto de ayuda reforzaba la idea de que yo estaba perdiendo algo. Lo más doloroso no fue el mareo, no fue el cansancio. Fue la mirada de mi hijo cuando preguntaba, con genuina preocupación, si estaba bien. Porque yo quería estar bien, necesitaba estar bien. Y sin embargo, cada día parecía confirmar la narrativa que alguien estaba construyendo a mi alrededor. Esa noche en el hospital, mientras Daniel caminaba de un lado a otro sin entender lo que había pasado con su esposa, yo entendí algo aterrador. No solo alguien había puesto algo en una copa de vino. Alguien había estado preparando el terreno durante meses. Alguien había estado moldeando la percepción de mi hijo. Alguien me había hecho cuestionar mi propia mente. Y entonces una idea comenzó a tomar forma, lenta pero firme, como una verdad que no quería aceptar. Tal vez no era mi memoria la que estaba fallando. El olor del hospital siempre me ha parecido frío, como si las paredes absorbieran el miedo de las personas que pasan por ahí. Esa noche lo sentí más intenso que nunca. Valeria estaba en urgencias. Daniel no dejaba de caminar de un lado a otro, repitiendo que todo debía ser una reacción alérgica, algo que comió, cualquier cosa menos lo que yo ya empezaba a sospechar. Yo seguía sentada con el papel doblado dentro de mi bolso. Lo tocaba de vez en cuando para asegurarme de que era real. No había imaginado nada, no había exagerado nada. Después de casi una hora, un médico joven salió a buscarnos. Su expresión era demasiado seria para tratarse de una simple indigestión. ¿Familia de Valeria Gómez? Daniel se levantó de inmediato. Soy su esposo. Yo me acerqué despacio. El médico nos pidió que pasáramos a una pequeña sala privada. Se sentó frente a nosotros, respiró hondo y habló con una calma que me erizó la piel. Su esposa llegó con una alteración cardíaca severa. Detectamos niveles muy elevados de un medicamento llamado digoxina. Daniel frunció el ceño. ¿Digoxina? Ella no toma nada para el corazón. El médico asintió lentamente. Es un fármaco que se utiliza para tratar ciertos problemas cardíacos. En dosis controladas es seguro, pero en la cantidad que encontramos en su sistema puede ser peligroso. Sentí que el aire se hacía más pesado. ¿Está diciendo que fue intoxicación? Pregunté con voz que apenas reconocí como mía. El médico eligió sus palabras con cuidado. No puedo hablar de intención todavía, pero puedo asegurar que la concentración que presenta no corresponde a una ingesta accidental. Daniel se quedó inmóvil, como si alguien hubiera apagado algo dentro de él. Eso es imposible, murmuró. Valeria es sana. No tiene problemas del corazón. Yo sabía que era el momento. Saqué el papel del bolso y lo puse sobre la mesa. Mis manos temblaban, pero mi voz no. Antes de que ella bebiera el vino, una mesera me dio esto. Daniel lo tomó y leyó en silencio. Vi cómo sus ojos se abrían lentamente. No tome ese vino, confíe en mí. El médico nos miró con atención renovada. ¿Intercambió usted las copas?, preguntó. Sí.
Daniel giró hacia mí confundido. Mamá, ¿qué hiciste? Lo que cualquiera habría hecho si alguien le advierte que su vida está en peligro. Hubo un silencio largo, denso. El médico tomó nota de todo y dijo que era necesario informar a las autoridades, pero antes agregó algo que me hizo sentir un escalofrío profundo. Por protocolo, también deberíamos hacerle análisis a usted. ¿A mí?, pregunté. Si había una sustancia en la bebida original, es importante asegurarnos de que usted no haya estado expuesta anteriormente. Daniel me miró como si acabara de comprender algo que todavía no quería aceptar. Me llevaron a otra sala. Una enfermera tomó varias muestras de sangre. Mientras lo hacía, intenté mantener la mente clara. Intenté no dejar que el miedo me dominara. Me repetía a mí misma que todo era un malentendido, que seguramente mis mareos de las últimas semanas no tenían relación con nada grave, pero en el fondo, una parte de mí ya sabía. Volvimos a la sala de espera. Daniel estaba sentado con los codos apoyados en las rodillas, mirando el suelo. «Mamá», dijo en voz baja, «¿de verdad crees que alguien quiso hacerte daño?» No respondí de inmediato. Creo que alguien estaba muy interesada en que pareciera que yo no estaba bien. No quiso entenderlo, todavía no. Las horas pasaron lentas. Finalmente el mismo médico regresó, esta vez acompañado por una mujer que se presentó como parte del equipo de toxicología. «Señora Martínez, necesitamos hablar con usted». Nos sentamos otra vez. «Hemos encontrado trazas de digoxina en su sangre también». Daniel levantó la cabeza de golpe. «¿Qué? Pero en su caso no son niveles agudos como los de su esposa, son cantidades pequeñas acumuladas. Indican exposición repetida durante un periodo prolongado». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «¿Exposición repetida?», repetí. «Microdosis», explicó la especialista. Cantidades mínimas administradas de manera constante pueden provocar síntomas leves al inicio, mareos, fatiga, confusión ocasional. Cada palabra era un eco de los últimos meses de mi vida. Confusión, olvidos, cansancio. Daniel me miraba como si estuviera viendo una historia diferente a la que le habían contado todo este tiempo. «Eso no puede ser», dijo. «Mi mamá no toma nada de eso». «Precisamente», respondió el especialista. «Por eso hablamos de una posible administración externa». «Externa». La palabra quedó suspendida entre nosotros. Sentí un calor extraño en el pecho. No era ira todavía. Era algo más frío. «Entonces no estoy perdiendo la memoria», susurré. «No hay evidencia de deterioro cognitivo en los análisis actuales», respondió el médico. Daniel cerró los ojos un momento. «Mamá, yo pensé...» «Lo sé, hijo». No era necesario terminar la frase. Recordé cada vez que dudé de mí misma, cada vez que me pregunté si estaba exagerando, cada vez que me sentí una carga, y ahora tenía un nombre, digoxina. No era imaginación, no era edad, no era debilidad, era algo medido, calculado. Mientras el médico hablaba de protocolos y de investigaciones formales, yo ya no escuchaba todo con claridad. Mi mente estaba armando las piezas, las visitas frecuentes, el té, la sopa, las citas médicas, las conversaciones sobre mi supuesta confusión, la sugerencia del poder notarial. Todo encajaba de una manera demasiado precisa. Miré mis manos, dejaron de temblar. Si yo hubiera bebido esa copa completa esa noche, la dosis habría sido mucho mayor. Daniel levantó la vista lentamente hacia mí. «Mamá». Yo asentí. Alguien me estaba debilitando poco a poco. 2 días después de lo ocurrido en el restaurante, la historia dejó de ser un incidente médico y se convirtió en una investigación formal. La detective Adriana Cruz llegó al hospital con una carpeta bajo el brazo y una mirada que no dejaba espacio para rodeos. Se presentó con voz firme pero respetuosa. Dijo que necesitaba entender no solo lo que pasó esa noche, sino también lo que había ocurrido en los meses anteriores. Yo ya estaba lista para hablar. Le conté sobre los mareos, sobre los comentarios de Valeria, sobre el papel en el restaurante. Daniel escuchaba en silencio. Cada vez que mencionaba algo que él había presenciado, bajaba la mirada. La detective tomó notas con calma. «Señora Martínez, ¿ha realizado recientemente cambios en sus documentos legales?» La pregunta me tomó por sorpresa. «No que yo recuerde». Daniel se movió incómodo en la silla. «Bueno, hace unas semanas firmaste unos papeles, mamá». Lo miré confundida.
¿Qué papeles? Valeria dijo que era importante organizar todo, que era mejor prevenir, que si algún día te sentías peor sería más fácil manejar tus asuntos. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué firmé exactamente? Un poder notarial limitado, respondió Daniel en voz baja, para que yo pudiera ayudarte con tus cuentas si era necesario. Mi mente intentó buscar el recuerdo. Una tarde en mi sala, documentos sobre la mesa, Valeria explicando con tono paciente, yo sintiéndome cansada, un poco aturdida. Daniel sentado a mi lado. Recuerdo haber firmado algo, sí, pero no recuerdo haberlo leído con claridad. La detective levantó la vista. ¿Quién preparó esos documentos? Valeria contactó a un abogado, dijo Daniel. Bueno, eso fue lo que nos dijo. Nos dijo. La frase resonó en mi cabeza. ¿Y usted se sentía completamente lúcida ese día?, preguntó la detective. No respondí de inmediato. Ese día me sentía extraña, como si estuviera caminando dentro de una niebla ligera. Pensé que era estrés o cansancio. La detective anotó algo más. Además del poder notarial, hubo una modificación reciente en su testamento. Sentí que el aire desaparecía otra vez. ¿Modificación? Daniel tragó saliva. Valeria sugirió añadir una cláusula. En caso de que fueras declarada incapaz mentalmente, yo tendría control inmediato sobre tus bienes. La palabra incapaz me golpeó con fuerza. ¿Yo acepté eso? Asentiste, mamá. Dijiste que querías evitar complicaciones en el futuro. Intenté recordar mi propia voz diciendo algo así. No pude. En ese momento comprendí que no era solo una cuestión de salud, era una estructura, un camino que se estaba construyendo cuidadosamente. La detective cambió ligeramente el enfoque. Señora Martínez, tengo entendido que hace 8 meses recibió una herencia importante. Mi pecho se tensó. Sí, mi madre falleció el año pasado. Me dejó sus ahorros y la propiedad familiar en Morelia. Daniel levantó la vista hacia mí. No habíamos hablado de eso en días. Valeria sabía de esa herencia, agregó él en voz baja. Sabía todos los detalles. Claro que lo sabía. Ella había estado conmigo cuando organicé los trámites. Me ayudó con llamadas. Se ofreció a revisar números. En ese momento pensé que era apoyo. Ahora lo veía como acceso. La detective cerró la carpeta por un instante. Señora Martínez, los movimientos en sus documentos coinciden con el periodo en el que, según los análisis médicos, usted comenzó a recibir microdosis del medicamento. No necesito decir más. Todo se alineó con una precisión aterradora. Primero comentarios sobre mi memoria. Después visitas constantes con alimentos y bebidas. Luego síntomas leves que reforzaban la narrativa de deterioro. Más tarde sugerencias legales. Finalmente, un intento directo. Daniel pasó ambas manos por su rostro. No lo vi, dijo con voz quebrada. No vi nada de esto. No te culpes, respondí, aunque por dentro una parte de mí también estaba procesando su silencio de los últimos meses. La detective hizo una última pregunta. ¿Quién tenía acceso frecuente a su casa? La respuesta era obvia, Valeria. Ella tenía llaves. Ella organizaba mis citas. Ella llevaba comida. Ella insistía en estar presente cuando hablábamos de dinero. De pronto recordé algo más. Un día, mientras buscaba unos documentos en mi estudio, noté que una carpeta estaba fuera de lugar. No le di importancia, pensé que yo misma la había movido. Ahora ya no estaba tan segura. La detective se puso de pie. Vamos a solicitar los registros del abogado que supuestamente preparó esos documentos y revisaremos las cámaras del restaurante para confirmar lo ocurrido con la bebida. Daniel respiraba con dificultad. Mamá, si tú no hubieras cambiado esa copa... No terminé de escucharlo, porque en ese instante comprendí la magnitud real del plan. Si yo hubiera seguido sintiéndome cada vez más confundida, si mis análisis médicos hubieran mostrado deterioro progresivo, si los documentos ya estaban firmados, entonces el siguiente paso habría sido sencillo. Declararme incapaz, trasladarme a una residencia, controlar mis cuentas, aislarme, y eventualmente no necesité completar el pensamiento. Miré mis manos sobre la mesa del hospital. Eran las mismas manos que habían firmado papeles sin entender que estaban siendo guiadas por una narrativa falsa. No era un impulso, no era un error.
No era una discusión familiar que se salió de control, era un proceso frío y meticuloso. Miré a Daniel, luego a la detective. Todo estaba perfectamente planeado. Conocí a Lucía 3 días después, en una pequeña cafetería frente a la estación de policía. Cuando entró, la reconocí de inmediato. Sin uniforme, parecía más joven, pero sus ojos eran los mismos, firmes, decididos. Se sentó frente a mí y sostuvo mi mirada sin titubear. Señora Rosa, yo sabía que algo no estaba bien esa noche. Su voz no temblaba, la mía sí. ¿Por qué?, pregunté. Lucía respiró hondo antes de responder. Porque ya lo había visto antes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me contó que estudiaba enfermería y que trabajaba medio turno en el restaurante, pero lo que realmente la conectaba conmigo no era su profesión, sino su historia. Hace 2 años, su abuela comenzó a mostrar signos de confusión, pequeños olvidos, momentos de mareo, cansancio inexplicable. La familia pensó que era la edad, 78 años, era lógico, pero Lucía no estaba convencida. Mi abuela siempre fue muy lúcida, me dijo, administraba su dinero, cocinaba, hacía su propio mandado. De repente empezó a verse frágil. Había una mujer que comenzó a visitarla con frecuencia, se presentó como asistente médica, se ofrecía a ayudar con compras y medicamentos, se ganó la confianza de todos. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Cómo se llamaba?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Valeria Peters, respondió Lucía. Peters, el apellido de soltera. Sentí que el aire se volvía pesado. Lucía continuó. Con el tiempo esa mujer empezó a señalar pequeños descuidos. Decía que la abuela repetía historias, que olvidaba citas. Convenció a la familia de que necesitaba evaluación médica constante. Después sugirió una residencia especializada, un lugar costoso pero según ella el mejor. 6 meses después de ingresar ahí, la abuela de Lucía falleció por una supuesta complicación cardíaca. Los médicos dijeron que era natural, me explicó, pero yo no lo sentí natural. Fue demasiado rápido, demasiado conveniente. Intentó denunciar, pero no tenía pruebas, solo intuición, y nadie quiso escuchar a una nieta joven cuestionando diagnósticos médicos. Entonces decidió investigar por su cuenta. Descubrió que Valeria había trabajado en esa residencia antes de convertirse en asistente médica privada. Descubrió también que hubo otros casos de adultos mayores con deterioro repentino seguido de fallas cardíacas. No eran muchos, pero suficientes para formar un patrón. Cuando la vi entrar al restaurante esa noche, agregó Lucía, casi no la reconocí, pero luego la recordé. Nunca olvidé su rostro. Yo escuchaba en silencio. Cada palabra encajaba como pieza de un rompecabezas que llevaba meses armándose frente a mí sin que lo notara. La estuve observando, dijo Lucía. Vi cuando aprovechó que usted y su hijo estaban distraídos para acercarse a la copa. Fue un movimiento rápido, sutil. Pero yo estaba mirando exactamente eso. Mi estómago se contrajo. ¿Por qué no llamaste a la policía de inmediato?, pregunté. Porque necesitaba estar segura. Y porque en ese momento no tenía pruebas suficientes. Solo pude hacer lo único que estaba en mis manos, escribir la nota. La miré con una mezcla de gratitud y tristeza. Me salvaste la vida. Lucía bajó la mirada por primera vez. Ojalá alguien hubiera hecho lo mismo por mi abuela. Sentí un nudo en la garganta. Recordé mis propios meses de duda, las visitas constantes, las sopas, el té, los mareos, los comentarios sobre mi memoria. Valeria no improvisaba, seguía un patrón. Primero acercamiento amable, después pequeños señalamientos sobre olvidos. Luego, visitas frecuentes con alimentos o medicamentos. Síntomas leves que reforzaban la narrativa de deterioro. Evaluaciones médicas. Sugerencias legales. Residencia. Control financiero. Y finalmente, un desenlace atribuido a la edad. Era una estructura casi idéntica. Lucía me contó que tras la muerte de su abuela, revisó estados financieros. Había retiros inusuales, cambios en beneficiarios, transferencias que nadie notó hasta que fue demasiado tarde. Sentí un frío interno. Valeria sabía exactamente cómo hacerlo sin levantar sospechas. Daniel escuchó todo en silencio cuando le conté la conversación esa noche.
Su rostro perdió color a medida que hablaba. Trabajó en una residencia, murmuró. Nunca me dijo eso. Claro que no lo dijo. Esa parte de su historia no encajaba con la imagen que quería proyectar. De pronto recordé una frase que Valeria solía repetir. Es mejor actuar antes de que sea demasiado tarde. Siempre sonaba como preocupación. Ahora sonaba como estrategia. La detective Adriana confirmó días después que efectivamente Valeria había estado vinculada a esa residencia y que hubo registros médicos similares en al menos 2 casos adicionales. No eran pruebas concluyentes todavía, pero la coincidencia era demasiado precisa. Yo miraba mis propias manos mientras todo salía a la luz. Si Lucía no hubiera estado allí esa noche, si yo no hubiera confiado en esa nota, si hubiera seguido dudando de mi memoria, la historia habría terminado de otra manera. Comprendí algo que me heló la sangre. Mi herencia reciente había sido el detonante, mi supuesta confusión, la herramienta, el medicamento, el método. Y no era la primera vez que se ejecutaba ese plan. Miré a Lucía cuando nos despedimos en la cafetería. Gracias por no quedarte callada. Ella respondió con una frase que nunca olvidaré. A veces el silencio también mata. Mientras regresaba a casa, entendí la dimensión real de todo lo que estaba saliendo a la superficie. Yo no era un caso aislado, no era una casualidad, no era un accidente. Yo no era la primera. Entrar a esa habitación del hospital fue más difícil de lo que imaginé. No porque tuviera miedo de Valeria, sino porque durante años la había visto como parte de mi familia. La detective Adriana Cruz nos acompañó. Quería que la conversación quedara registrada. Daniel caminaba a mi lado, rígido, como si cada paso le pesara el doble. Cuando la puerta se abrió, Valeria estaba sentada en la cama, más pálida de lo habitual, pero perfectamente consciente. Tenía el cabello recogido y una expresión cuidadosamente frágil. Al verme, sus ojos se llenaron de algo que parecía alivio. Rosa, gracias a Dios que estás bien. Su voz era suave, vulnerable. Por un segundo, si no supiera todo lo que sabía, habría dudado otra vez. Daniel se acercó primero. ¿Cómo te sientes? Confundida, respondió ella. Los médicos dicen cosas que no entiendo. Hablan de sustancias, de intoxicación. Alguien quiso hacernos daño. Nosotros no venimos a hablar de eso, dije con calma. Valeria giró hacia mí lentamente. ¿Entonces de qué, Rosa? La detective permanecía en silencio observando cada gesto. Vengo a preguntarte por qué había digoxina en mi sangre durante meses. Por un instante apenas perceptible, algo cambió en su mirada. Fue mínimo, pero suficiente. Luego bajó los ojos. No sé de qué hablas. Los análisis muestran microdosis acumuladas, continué, y el vino tenía una concentración alta, la copa que tú bebiste. Daniel la miraba esperando una explicación lógica, una historia que acomodara todo sin destruir su realidad. Valeria respiró hondo. Esto es absurdo. Yo soy la que terminó en esta cama. ¿Por qué me estarías acusando? No le estoy acusando, respondí. Estoy describiendo hechos. Ella negó con la cabeza, como si estuviera lidiando con una injusticia. Desde hace meses te he visto confundida, Rosa. He tratado de ayudarte. He intentado que Daniel entienda que necesitas más cuidado, y ahora resulta que todo es una conspiración contra ti. Sus palabras eran precisas, diseñadas para sonar razonables. Daniel me miró brevemente. Esa vieja grieta en su confianza intentó asomarse otra vez. La detective intervino por primera vez. Señora Gómez, tenemos registros de modificaciones legales recientes en los documentos de la señora Martínez. También sabemos que usted organizó esas gestiones. Valeria levantó la vista con indignación controlada. Porque Daniel trabaja todo el día. Yo solo quería facilitar las cosas. ¿Facilitar qué exactamente?, pregunté. Su expresión cambió ligeramente. Facilitar la transición. La palabra quedó flotando en el aire. ¿Transición a qué?, insistí. Valeria me sostuvo la mirada. A una etapa inevitable. Tú misma sabes que no somos eternos. Daniel dio un paso atrás. ¿De qué estás hablando? Ella giró hacia él con rapidez. Daniel, no tergiverses mis palabras. Solo estoy diciendo que tu mamá no puede manejar todo sola para siempre. Nunca dije que no pudiera, respondió él, la voz temblorosa. Valeria frunció el ceño, ahora menos frágil. ¿De verdad?
¿No recuerdas cuántas veces me dijiste que estabas preocupado por sus olvidos? ¿Cuántas veces dudaste de si estaba bien dejarla sola? El silencio cayó pesado. Yo observaba cada microexpresión en su rostro. Entonces ocurrió. Fue un desliz mínimo. Una frase que salió antes de que pudiera filtrarla. Yo solo quería asegurar nuestro futuro antes de que fuera demasiado tarde. La detective levantó la mirada de inmediato. ¿Nuestro futuro?, preguntó con tono neutral. Valeria parpadeó, intentando corregirse. Quiero decir, el futuro de Daniel, como hijo único, pero el daño ya estaba hecho. Daniel la miraba como si la estuviera viendo por primera vez. Antes de que fuera demasiado tarde, repitió él. ¿Demasiado tarde para qué? Valeria perdió parte de su compostura. Para que no nos quedáramos sin nada. Tu mamá tiene una herencia importante. Es lógico planear. Planear no es lo mismo que drogar a alguien, dije con voz firme. Ella me miró directamente. No prueben nada. No tienen pruebas. Tenemos análisis médicos, respondió la detective con serenidad. Y tenemos un testigo que la vio manipular la copa esa noche. El color se le fue del rostro. Daniel abrió los ojos con incredulidad. ¿Manipular la copa? Valeria respiraba más rápido ahora. Esto es ridículo. Esa mesera me odia, no sé por qué. Todo es una exageración. Yo di un paso al frente. Durante meses me hiciste dudar de mi mente. Me hiciste creer que estaba perdiendo el control. Me ofrecías té, sopa, ayuda. Y ahora sé lo que había detrás. Por primera vez la máscara cayó por completo. Su mirada se endureció. Si realmente estabas tan lúcida, Rosa, ¿por qué firmaste los papeles? Daniel inhaló con fuerza. Valeria. Ella lo interrumpió. Yo no obligué a nadie, solo ayudé a que las cosas estuvieran en orden. No es mi culpa si la edad hace su trabajo. Esa frase fue como un golpe seco. La edad hace su trabajo. No habló con preocupación, habló con cálculo. En ese instante, todas las piezas terminaron de acomodarse en mi mente. No había arrepentimiento, no había miedo, solo estrategia frustrada. Daniel retrocedió un paso más. No te reconozco, dijo en voz baja. Valeria sostuvo su mirada sin suavizarla. Algún día me agradecerías haber pensado en el futuro. La detective cerró su libreta. Creo que hemos escuchado suficiente por hoy, pero yo no aparté la vista de ella. Durante meses me hiciste sentir pequeña, débil, confundida. Pensaste que me estaba apagando lentamente. Valeria no respondió. Solo me observó con una mezcla de enojo y algo que parecía desprecio. Y fue en ese momento cuando vi quién era realmente. La confrontación en el hospital no fue el final. Fue apenas el principio. Una semana después, la detective Adriana Cruz nos citó en la fiscalía. Daniel y yo entramos a una sala sobria, con paredes grises y una mesa larga al centro. Sobre ella había varias carpetas y una computadora portátil abierta. La detective no perdió tiempo. Hemos revisado los dispositivos electrónicos de Valeria con orden judicial. Lo que encontramos es preocupante. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no desde el miedo, sino desde una necesidad de verdad. Giró la pantalla hacia nosotros. Historial de búsquedas. ¿Cómo administrar digoxina sin provocar síntomas inmediatos? Dosis acumulativas y efectos cognitivos en adultos mayores. Signos tempranos de demencia inducida por fármacos. Métodos para invalidar legalmente a un adulto por incapacidad mental. Cada frase era un golpe seco. Daniel dejó escapar el aire lentamente, como si se estuviera quedando sin oxígeno. No puede ser, murmuró. Pero era. La detective abrió otra carpeta. También detectamos transferencias pequeñas desde su cuenta hacia una cuenta personal de Valeria durante los últimos 4 meses. Yo la miré confundida. ¿Transferencias? Montos discretos, explicó. Cantidades que podrían pasar desapercibidas entre otros movimientos regulares. Sentí un frío profundo. Nunca autoricé eso. Lo sabemos, respondió la detective. Y hay algo más. Sacó varios documentos impresos. Valeria había consultado foros especializados
sobre residencias para adultos mayores. No solo eso. Había intercambiado correos con una institución privada solicitando información sobre procesos de admisión acelerada para pacientes con deterioro cognitivo avanzado. Daniel cerró los ojos. Ella decía que solo estaba investigando por si acaso. Yo recordé cada conversación donde la palabra prevención aparecía como si fuera una bendición. La detective continuó. En uno de los correos menciona que la paciente tiene una herencia considerable y que el hijo está dispuesto a firmar los documentos necesarios en cuanto el diagnóstico sea confirmado. Daniel abrió los ojos de golpe. Yo nunca dije eso. No fue necesario que lo dijeras, respondí en voz baja. La narrativa ya estaba construida. La detective respiró hondo antes de decir lo siguiente. También encontramos referencias a un caso anterior. Una mujer llamada Elena Torres. Sentí un escalofrío. La abuela de Lucía. Hay registros de que Valeria trabajó como asistente personal para ella antes de su ingreso a una residencia. El patrón es muy similar. Comentarios sobre confusión, administración de alimentos, posterior deterioro y finalmente complicaciones cardíacas. Daniel apoyó los codos sobre la mesa sosteniéndose la cabeza. ¿Hay pruebas concluyentes? Estamos reabriendo ese expediente, pero la coincidencia con sus búsquedas y su historial laboral es significativa. 2 días después, Valeria pidió hablar con la fiscalía. No fue una confesión dramática, no hubo lágrimas ni disculpas sinceras. Fue estratégica. Aceptó haber investigado medicamentos. Aceptó haber gestionado los documentos legales. Aceptó haber considerado la posibilidad de que yo necesitara atención especializada antes de lo previsto. Pero negó intención directa de daño. Dijo que el vino pudo haber sido un error. Un error. Yo escuchaba cada palabra como si viniera de alguien completamente desconocido. Cuando la detective nos explicó el contenido de esa declaración, sentí una mezcla extraña de alivio y devastación. Al menos una parte de la verdad estaba saliendo a la luz. Pero lo que vino después fue más duro. La investigación financiera reveló que en el caso de Elena Torres, hubo movimientos similares poco antes de su fallecimiento, cambios en beneficiarios, retiros discretos, y no solo en ese caso. Había otro expediente abierto, aún bajo análisis, de una mujer mayor que presentó deterioro repentino tras recibir ayuda frecuente de una cuidadora externa, Valeria. No era un incidente aislado. No era un mal juicio en un momento de desesperación. Era un patrón. Cuando Daniel y yo salimos de la fiscalía esa tarde, el mundo parecía diferente, más frío, más distante. Caminamos en silencio hasta el estacionamiento. Yo rompí el silencio primero. Durante meses pensé que estaba perdiendo la mente. Daniel apretó el volante antes de encender el auto. Yo también lo pensé, mamá, y eso es lo que más me duele. No era solo el intento en el restaurante, era todo lo anterior. Cada duda sembrada, cada gesto calculado, cada documento firmado bajo una nube inducida. Valeria no me veía como persona, me veía como proceso, como patrimonio, como obstáculo temporal. Esa noche, mientras estaba sola en mi casa, abrí una carpeta con mis estados financieros y mis documentos legales. Los miré con una claridad que no había tenido en meses. Mi mente nunca estuvo fallando. Alguien estaba trabajando activamente para que pareciera que sí. El teléfono sonó. Era la detective. Señora Martínez, quería informarle que la Fiscalía ha decidido formular cargos formales por intento de administración indebida de sustancias y fraude financiero. Además, se están acumulando pruebas suficientes para ampliar la investigación a otros casos. Cerré los ojos un momento. Gracias por decírmelo. Antes de colgar, agregó algo más. A veces las personas no muestran quiénes son hasta que creen que nadie las está mirando. Miré alrededor de mi sala. Fotos familiares, recuerdos compartidos, celebraciones, navidades, vacaciones. Valeria estaba en muchas de esas imágenes, sonriendo, abrazándome, preparando postres en mi cocina. La mujer que aparecía en esas fotos parecía amable, cercana, parte de mi vida, pero los archivos digitales, las búsquedas en Internet,
Los movimientos financieros contaban otra historia, una historia fría, metódica, planificada. Esa noche entendí algo que tardé mucho en aceptar. La mujer que yo llamé familia no era quien creía. Después de que los cargos fueron presentados, el silencio en mi casa se volvió más pesado que cualquier grito. Daniel empezó a visitarme todos los días. No como antes cuando las reuniones eran rápidas y llenas de conversaciones superficiales. Ahora se quedaba horas. A veces no hablábamos mucho, solo estaba ahí. Una tarde lo encontré sentado en mi cocina mirando sus manos como si estuviera intentando entenderlas. «Mamá», dijo sin levantar la vista, «yo te fallé». Me senté frente a él. «No me fallaste». «Sí lo hice». Ella me decía que estabas confundida y yo le creí. Me decía que te veía diferente y en lugar de escucharte a ti, la escuché a ella. Respiró hondo. Hubo momentos en que pensé que estabas perdiendo la memoria, y en vez de preguntarte directamente cómo te sentías, asumí que ella tenía razón. Lo miré con calma. Eso es lo que ella quería. Daniel negó con la cabeza. Pero yo soy tu hijo. Debí saberlo. Debí protegerte. Un silencio largo antes de que dijera algo. Antes de que dijera algo que me dolió más que todo lo anterior. Era más fácil pensar que estabas envejeciendo que aceptar que mi esposa podía estar manipulándonos. No lo dijo con crueldad, lo dijo con honestidad, y esa honestidad era necesaria. Comenzamos terapia familiar 2 semanas después. No porque alguien nos obligara, sino porque ambos sabíamos que si no hablábamos de lo que había pasado, la grieta se quedaría ahí para siempre. En la primera sesión, la terapeuta nos pidió que describiéramos lo que más nos había dolido. Daniel habló primero. Me dolió ver a mi mamá dudando de sí misma. Y me duele saber que yo contribuí a eso. Yo lo miré. A mí me dolió pensar que me estabas viendo como una carga. La palabra quedó flotando entre nosotros. Carga. Daniel levantó la cabeza de inmediato. Nunca fuiste una carga. Pero yo me sentía como una, respondí con suavidad. Le conté algo que nunca le había dicho. Cada vez que Valeria hablaba de residencias o de facilitar las cosas para ustedes, yo sentía que estaba ocupando espacio, que mi independencia estaba por terminar, que pronto necesitaría permiso para vivir en mi propia casa. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero mi voz se mantuvo firme. Lo peor no fue el mareo, fue el miedo de perder tu respeto. Daniel dejó escapar un suspiro quebrado. Yo jamás pensé eso de ti. Lo sé ahora. Pero en ese momento, cuando alguien repite que estás olvidando cosas, que estás confundida, que necesitas supervisión, empiezas a creerlo. La terapeuta intervino con suavidad. Valeria no solo estaba afectando la percepción médica, estaba afectando el vínculo entre ustedes. Eso era exactamente lo que había hecho. Nos había dividido lentamente. Daniel habló con una claridad que me sorprendió. Creo que parte de mí se sentía útil creyendo que estabas deteriorándote, como si yo pudiera salvarte. Si tú estabas enferma, yo era el hijo fuerte que se hacía cargo. Pero si ella estaba mintiendo, entonces yo era el que no vio el peligro. Sus palabras no me hicieron enojar, me hicieron entender. El ego también puede ser manipulado. Durante semanas seguimos yendo a terapia. Hablamos del miedo que ambos teníamos al envejecimiento. Hablamos de la muerte de mi esposo y de cómo la enfermedad de Alzheimer lo había marcado profundamente. Valeria había usado ese recuerdo como herramienta. Sabía que Daniel temía repetir esa historia conmigo, y sabía que yo temía convertirme en eso. Una tarde después de una sesión particularmente intensa, Daniel me dijo algo que cambió todo. «Mamá, pase lo que pase en el futuro, quiero que siempre me digas cuando algo no te parezca bien, aunque creas que estoy equivocado, aunque parezca exagerado». Le sonreí. Eso voy a hacer, porque si algo aprendí en estos meses es que el silencio puede ser tan dañino como una mentira. Con el tiempo, la culpa de Daniel empezó a transformarse en responsabilidad sana. Ya no caminaba encorvado por lo que no vio. Empezaba a caminar erguido por lo que estaba dispuesto a proteger ahora, y yo también cambié. Dejé de revisar obsesivamente mis olvidos. Dejé de cuestionar cada pequeño error cotidiano. Volví a confiar en mi mente.
pero había algo que necesitaba aclarar dentro de mí. Una noche, sentados en mi sala, Daniel me preguntó si tenía miedo de que la gente me viera diferente después del juicio. Pensé unos segundos antes de responder: no quiero que me vean como la señora que casi pierde todo. Entonces, ¿cómo quieres que te vean? Lo miré directamente, como alguien que se dio cuenta a tiempo, como alguien que decidió hablar, como alguien que sobrevivió. Porque lo que pasó no me define. No me define el engaño. No me define el veneno. No me define la manipulación. Y mientras hablaba, sentí algo que no había sentido en meses: fuerza. Pero yo no quería ser recordada como una víctima. 6 meses después de aquella noche en el restaurante, me di cuenta de que sanar no significaba olvidar, significaba reconstruir. Lo primero que hice fue mudarme, no porque odiara mi casa, la había amado durante años, pero cada rincón guardaba un recuerdo incómodo. La silla donde Valeria se sentaba a hablar de mi memoria, la cocina donde me llevaba sopas con una sonrisa impecable, el estudio donde firmé documentos sin entender que estaba siendo guiada hacia una trampa. Necesitaba aire nuevo. Encontré una casa pequeña cerca de un lago a las afueras de la ciudad. No era lujosa, pero tenía algo que la anterior ya no tenía para mí: tranquilidad. Un jardín amplio donde podía ensuciarme las manos sin miedo. Un porche donde el sol entraba directo por la mañana. El día que firmé el contrato de compra, sentí que estaba firmando algo muy diferente a los documentos de meses atrás. Esta vez estaba completamente despierta. Volví a mis clases de yoga. La primera vez que regresé, mis compañeras me abrazaron como si hubiera vuelto de un viaje largo. Nadie me miró con lástima, nadie me trató como frágil. En la postura del árbol, mientras mantenía el equilibrio, entendí algo sencillo pero poderoso. Mi cuerpo seguía firme, mi mente también. Empecé a pasar más tiempo en el jardín. Planté lavanda, tomates, romero. Cuidar algo vivo me ayudaba a recordar que yo también estaba creciendo después de la tormenta. Lucía se convirtió en parte importante de esta nueva etapa. Nos veíamos al menos una vez por semana para tomar café. Ella avanzaba en sus estudios de enfermería con una determinación que me inspiraba. Hablábamos de su abuela, de lo que significaba perder a alguien sin haber tenido todas las respuestas. Un día me dijo algo que me dejó pensando. Mi abuela siempre decía que las personas mayores no necesitan que las rescaten, necesitan que las respeten. Esa frase se quedó conmigo. Decidí que mi historia no iba a quedarse encerrada en un expediente judicial. Empecé a hablar públicamente. Al principio fue en un pequeño centro comunitario. 10 personas sentadas en sillas plegables, escuchándome contar cómo alguien había intentado convencerme de que estaba perdiendo la razón. No hablé desde el enojo, hablé desde la claridad. Expliqué las señales que no vi a tiempo, los comentarios sutiles, el aislamiento gradual, la insistencia en controlar documentos financieros, los síntomas físicos que parecían naturales pero no lo eran. Después de la charla, una mujer de 70 años se acercó con lágrimas en los ojos. Mi yerno insiste en que le dé acceso a mis cuentas, me dijo. Dice que es por seguridad. La abracé. No le dije qué hacer, solo le dije que escuchara su intuición. Poco a poco esas charlas se hicieron más frecuentes. No me veía como un activista. Me veía como alguien que compartía información que yo misma habría necesitado escuchar antes. Daniel también empezó a reconstruirse. Durante meses cargó con una culpa silenciosa, pero con el tiempo aprendió a transformarla en aprendizaje. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo para familiares de víctimas de manipulación financiera. Ahí conoció a alguien. Se llama Mariana, me dijo una tarde mientras caminábamos junto al lago. Es psicóloga. Lo miré con una sonrisa tranquila. ¿Es buena persona? Es directa, transparente, no juega con palabras. Eso me gustó. Conocí a Mariana semanas después. No intentó impresionarme, no habló en exceso. No me miró como si yo fuera frágil. Me habló como a cualquier otra persona. Eso fue suficiente. Daniel volvió a reír con libertad. Volvió a hacer planes sin miedo. Y yo entendí que sanar también era permitir que los demás siguieran adelante. Una tarde, mientras organizaba algunas cajas en mi nuevo estudio, encontré la nota que Lucía me había dado aquella noche. No tome ese vino,
Confíe en mí. La guardé en un pequeño marco sobre mi escritorio, no como recuerdo del miedo, sino como símbolo de intuición. Creí que lo más difícil ya había pasado. El juicio avanzaba. Las investigaciones seguían su curso. Mi vida tenía ritmo otra vez. Volví a leer por placer. Retomé la pintura que había abandonado años atrás. Incluso adopté un perro pequeño que ahora corre libre por el jardín. Las mañanas se volvieron silenciosas y luminosas. Pensé que todo había terminado. Hasta que llegó una carta. La carta llegó una mañana tranquila, mezclada entre facturas y publicidad. Reconocí la letra de inmediato. Valeria. La sostuve unos segundos antes de abrirla. No sentí miedo. Sentí curiosidad. Era breve. No había disculpas. No había responsabilidad. Solo quejas sobre las condiciones de la prisión y una frase que me hizo respirar hondo. Algún día entenderás que intenté hacer lo mejor para todos. Doblé la hoja con calma. Ni una palabra de arrepentimiento. Ni una sola mención de las personas afectadas. Seguía viéndose a sí misma como la estratega incomprendida. Caminé hacia la chimenea de mi sala. Encendí un fósforo y acerqué la llama al papel. Observé cómo el fuego avanzaba lentamente hasta convertir esas palabras en ceniza. No lo hice con rabia, lo hice con cierre. Durante meses pensé que había sobrevivido por casualidad, por estar en el lugar correcto, por recibir una advertencia inesperada, pero no fue suerte. No sobreviví por suerte. Sobreviví porque decidí confiar en mi instinto. Confié en esa incomodidad que sentí cuando alguien empezó a cuestionar mi mente. Confié en esa mirada firme de una mesera que no se quedó callada. Confié en mí. Hoy tengo 63 años y estoy más consciente que nunca de mi fuerza. Si estás escuchando mi historia, quiero preguntarte algo. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Me gustaría leerte y saber hasta dónde ha llegado esta experiencia. Y también quiero dejarte una pregunta más profunda. ¿Alguna vez dudaste de ti misma porque alguien te hizo creer que estabas equivocada? Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó la importancia de escuchar tu intuición, acompáñame en las próximas, porque hablar de esto no me hace víctima, me hace libre. Y antes de despedirme, quiero decirte algo desde el corazón. Si en algún momento de esta historia sentiste un nudo en la garganta, si hubo una parte que te hizo enojarte, reflexionar o recordar algo propio, me encantaría leerte. ¿Qué momento fue el que más te marcó? ¿Fue la nota bajo la copa? ¿La duda sobre mi memoria? ¿La conversación con mi hijo? Cuéntamelo en los comentarios. A veces compartirlo también es una forma de sanar. También dime desde qué ciudad o país estás escuchando mi historia. Me emociona saber hasta dónde pueden viajar unas palabras cuando se dicen con honestidad. Si crees que este testimonio puede ayudar a alguien más, quizá a una madre, a un abuelo, a un amigo que necesita escuchar que no está solo, compártelo. Nunca sabemos quién puede necesitar esta advertencia a tiempo, y si quieres acompañarme en las próximas historias, donde seguiré hablando con transparencia sobre fortaleza, intuición y segundas oportunidades, puedes suscribirte al canal. Aquí siempre habrá un espacio seguro para conversar y aprender juntos. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y sobre todo, gracias por no quedarte en silencio cuando algo dentro de ti te dice que prestes atención.